¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Vanessa Rubio, directora de Proyecto Moves El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Vanessa. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Encantada de acompañarlos. Usted es una experta en temas de seguridad vial y nos interesa abordar diferentes temáticas. Tanto lo que ocurre a nivel internacional, las legislaciones, los esfuerzos que se hacen para contrarrestar los accidentes de tránsito, como lo que ocurre, pues obviamente en nuestro país, que no es lejos de otras naciones que también tienen el mismo problema de saturación vehicular y accidente. Esta semana se han visto, y a finales del anterior, problemas en cuanto al transporte colectivo, al menos 3 accidentes donde se han visto involucrados conductores de transporte público de pasajeros, donde no es un tema de desperfectos mecánicos, sino de disputa de la vía, accidentes que se pueden prevenir y que se están dando y que no es como un vehículo particular, sino que dejan una gran cantidad, al menos 20 personas lesionadas según las autoridades. Sí, gracias. Tú has tocado un punto muy importante, ¿verdad? Que no es quizás, que no ha sido por un desperfecto mecánico o algo así, sino que por una pelea, una disputa en cuanto a la ruta. Y es ahí donde empieza todo, desde que vamos a agarrar un carro o un vehículo y más un transporte colectivo que llevamos la responsabilidad de muchísimas personas, debemos de estar bien. ¿Y eso qué significa? Pues psicológicamente y emocionalmente no podemos agarrar un vehículo y más que lleve vidas humanas y estarlo conduciendo. Entonces, el tema del factor humano, el comportamiento en la conducción es importante hoy en día porque tú no sabes de dónde vienen estas personas, si estas personas realmente, las presiones que deben de tener también para poder llegar a un extremo de tener un accidente por una disputa, como que es competencia. O sea, para eso están un autódromo donde pueden ir a correr si quieren, pero realmente es lamentable. El comportamiento humano debe de ser formado y eso es una falta de formación al final del día. Ahora, los accidentes, digamos, más graves, aunque en menor escala, porque el porcentaje de vehículos particulares en comparación al transporte colectivo, pues sin duda es una minoría el transporte público, pero deja más personas por la cantidad obviamente que lleva. Pero también en el transporte particular de vehículos se ven conductas totalmente inapropiadas de la misma población y ya no es un tema exclusivo la irresponsabilidad al volante del sector del transporte público. Se ve en cada momento, o sea, como que los semáforos no indicaran absolutamente nada, es un irrespeto total. No, mira, es triste porque realmente también ahora vemos que ya pues hay, más que todo en el área metropolitana de San Salvador, vemos que hay muchos colegios que entran a la misma hora, que están como muy centralizados, pero vemos también que hay apoyo de gestores de tránsito. No solo los semáforos, sino que hay apoyo. Y tú ves esas personas que están ahí esperando a que le den pasada y todo, que están ya violentas adentro del carro, o sea, pitan, te pitan con tono, no dejan pasar o tratan de pasarse por el otro lado de la calle. Entonces, psicológicamente no podemos agarrar un vehículo si no estamos bien. O si uno va a dejar a su hijo al colegio y el hijo no se levanta, uno ya tiene una discusión con el hijo y ya va alterado al volante. Y eso es lo que hay que prevenir. O sea, no salgan a la calle si realmente están alterados o nerviosos o si tienen que ir rápido a un lugar, avisen. Para eso, gracias a la tecnología y al WhatsApp, ¿verdad? Que podemos avisar, voy tarde. Y realmente respeto es lo que se pide en todos estos comportamientos, o sea, pensar, respirar y respetar. Hay gente que tiene dos visiones. Uno dicen que esto se puede solventar con más controles. Sí. Más controles tanto de la policía desplegada en los puntos críticos, el uso de las cámaras, como por ejemplo ocurre en otros países, que no hay un policía en cada esquina, pero que va a la fotomulta y va a llegar y lo vas a tener que pagar. Y otros dicen que es un tema de mayor campaña de educación vial, de hacer conciencia a una nueva generación, empezar a inculcarles del respeto, no por la multa, sino por el tema de una sana convivencia. Sí, es un poco todo, ¿verdad? Al final del día. Al final empezamos desde los valores.
del ser humano, de los valores que tenemos, no solo a la hora de manejar, sino que en todo sentido. El respeto a los mayores, el respeto a las autoridades, que lamentablemente aquí no vemos que a veces hay un respeto a las autoridades, porque los pasamos o no se respetan o les pitan, los insultan, y entonces es falta de formación al final del día, no solo de formación vial, sino que también cultural y emocional de los salvadoreños, que lamentablemente somos muy aventados, somos muy energéticos en el sentido de querer hacer lo que nos da la gana, y eso debe cambiar. Ahora, ¿será que se han mandado malos mensajes en otros momentos de perdonar esquelas a conductores del transporte colectivo que andan manejando, algunos con licencia vencida, otros sin licencia, y de repente ha habido una condonación de la deuda? ¿Ha mandado malos mensajes o mensajes de impunidad, de que yo estoy sobre la ley, o particulares también, que en ese decreto, me recuerdo, también se perdonaban cierto tipo de esquelas? ¿Se mandó un mensaje malo? Yo no sé si se mandó un mensaje malo o no, pero la gente lo toma como quiere y a su conveniencia. Ese es lo importante, que cada quien hace lo que le da la gana porque cree que puede solventar las cosas a su manera. Entonces, creo que uno debe de ser responsable ante todo de que sea pues, una infracción, pues ni modo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando sale una noticia de que si se toma un poquito se va a ir tantos años a la cárcel, la gente ya se para. Cuando hay controles, los controles creo que han sido muy buenos, en el sentido que hay más como inspección, hay prevención, la gente creo que respeta, ha parado, la gente ha explicado. Yo he visto en las redes sociales, vi todo el tema de la vacación, los CODACEVIS, incluso vi a los funcionarios del BMT trabajando día y noche, y decía, ¿a qué hora? Bueno, no van de vacaciones, creo que no fueron, pero realmente creo que sí ayudaron. Y lo que comentabas tú antes, el tema de la tecnología es muy importante hoy en día también. Tenemos la tecnología en el teléfono, tenemos el Waze que nos puede decir también a dónde vamos, dónde no vamos, si hay tráfico, no hay tráfico. Está mejor señalizado también el tema de las calles en cuanto a la velocidad. He visto también que bueno, hay una propuesta de reforma de ley en cuanto a las multas, lo cual eso creo que es bueno. Y quizás la gente, como te digo, el mensaje se envió, pero o lo perciben de una forma, pero yo creo que la gente aquí a veces cree que se puede salir con la suya, evitándose multas, esquelas, porque precisamente, pues tú sabes que tenemos actualidad para 1.5 millones de carros que hay en el país, que es casi un 25% de la población, ¿verdad? Tenemos muy pocos policías de tránsito, y ahora que los gestores también ya pueden poner multa, pero yo creo que todavía no es suficiente. O sea, no hemos tenido como la mejor fiscalización, pero yo veo ya un cambio a esa fiscalización. Lo de la fotomulta sería fantástico. He visto que ya adjudicaron una licitación para cambiar todo el parque semafórico, lo cual creo que es un regalo para el país y para la seguridad vial, que tengamos eso lo antes posible, porque realmente eso sí va a ayudar a la fotomulta, el tema de las esquelas, y yo creo que nadie va a poder salirse con la suya ahora en día. Ahora, es importante también que ese control sea de forma permanente, porque sí hubo operativos muy fuertes, quizás desde el tema de la pandemia, incluso cuando se dio esta situación de la detención de uno de los empresarios, los operativos de purificación, y no se estaban viendo accidentes de tránsito, más que algún tipo de desperfecto, pero por conducción peligrosa del transporte colectivo no se estaba viendo. Algunos dicen, es que en este país aflojas un poco y regresan a la misma situación, porque estaba básicamente controlados. Sí, podía darse algún problema, y sí se vieron algunos, pero porque fallaron los frenos, algún tipo de mantenimiento, pero no por lo que tenemos en este momento, que es disputa de la vía y otro tipo de problemas, como lo que ya nos tenía el sector transporte público acostumbrado en las calles. Bueno, ese es un fenómeno, ¿verdad?, que se está dando. Hemos visto también en redes sociales cuando hay tráfico, que la gente se baja de un carro y golpea a la otra persona. Hemos visto un par de estos en menos de 2 meses. Hemos visto 3, 4 casos, o sea, diferentes. Y es lamentable realmente porque la gente creo que está sofocada, ¿verdad? La gente creo que quiere llegar rápido a los sitios. Entonces, sinceramente, yo lo que les digo a esas personas es que salgan 45 minutos antes. O sea, habemos muchos carros. Las situaciones de transporte cambiaron. Que sería ideal tener
transporte colectivo mucho más grande, en donde realmente sea seguro y sea realmente digno para todas las personas que conducen, especialmente para las mujeres que se suben al transporte colectivo. Eso sería ideal, más transporte colectivo, sería más sostenible en las ciudades y creo que ahorraría todo el tema también del parque vehicular, ayudaría a todos los congestionamientos en horas pico. Ahora, hemos hablado con las autoridades que han venido Sí. a este foro y les hemos dicho, ¿por qué no hay una renovación del parque vehicular? Es decir, hay vehículos que ni siquiera se fabrican ya y les siguen dando placas, siguen circulando, ya ni siquiera venden repuestos y esos vehículos siguen, son los que se quedan, son los que ocasionan problemas y en vez de hacer una renovación, porque sí hay un control en la importación de vehículos usados, tienen un año que les ponen, a partir de este año ya no puede introducirse al país, muy bien, pero no van sacando en el país los vehículos viejos y eso termina ocasionando, hay vehículos, yo he visto hasta de 500, 600 dólares que los están vendiendo y están circulando y las autoridades les dan placa, eso es lo único que hace es meter más presión al parque vehicular. Bueno, aquí entra un tema que se llama la inspección técnica vehicular, Claro. Que eso en Está muchos países, ¿verdad? pues yo no la he visto. Yo, por ejemplo, no sé, yo nunca he llevado mi carro. Yo debería preguntarte, ¿tú has llevado tu carro a una inspección técnica vehicular también? Y les pregunto Por un a todos. arbitraje internacional está suspendido, un tema legal de una demanda al Exactamente, Estado. pero es una lástima realmente porque ahí es donde mides las emisiones de gases y si no, no vamos a llegar a esa sostenibilidad que a este país le urge, ¿verdad? Entonces yo esperaría que esa disputa sí ya se termine y he visto en la nueva reforma que también existe el tema de la inspección técnica vehicular porque ahí deja de pasar lo que tú estás mencionando. Hay muchos carros que ya definitivamente no deberían estar en circulación, pero por las circunstancias están, pero es paso a paso. Yo he visto, y te puedo decir de verdad, no porque, ¿verdad? Pero sí he visto que han habido avances en este tema. No en el tema de la inspección técnica vehicular, sino que en el tema general de lo que es el tránsito, lo que es el transporte, lo que es las gestiones también para sacar licencia. Antes yo he visto que la gente se quejaba por el tema de las citas. Yo veo que ahora tú puedes ir a tomar tu examen y poder hacerlo. Hay unos kioscos maravillosos que en menos de un minuto tienes tu licencia. O sea, ya no es una excusa para andar la licencia vencida o para no poder pagar tus multas y tener esa responsabilidad. También hemos visto también que también ha habido un cambio. Antes las multas tenían una vigencia de 3 años y la licencia de 5 años. Entonces se te vencía la multa, seguías con la, ¿verdad? Y seguías con la licencia y al final no la terminabas pagando, pero creo que eso en la nueva propuesta de ley también creo que se tiene que cambiar, pues porque deberían de dar un plazo mínimo, realmente, muy pequeño para poder pagar esta esquela. Muy bien, y precisamente de eso vamos a regresar hablando de las multas. La propuesta que fue enviada a la Asamblea y aprobada hace modificaciones importantes, faltas leves, pasan a graves y también aumenta el monto de las mismas. Así que regresaremos abordando ese tema. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Vanessa Rubio, directora de proyectos de MOVES El Salvador. Vanessa, decíamos, hay aspectos que las autoridades están realizando para tratar de controlar pues, la situación de los accidentes y el manejo inadecuado de los conductores. Hay un aumento en montos de las multas, por ejemplo, las leves de 11.43 pasa a $50, las graves de 34.29 a 100 y muy grave de 57.14, que es la actual, a $150. Hay algunos que dicen, si no te toca el bolsillo, pues no habrá cambio. O sea, tiene que haber algo que de verdad diga, me afecta mucho, no lo repetiré una acción inadecuada. ¿Podría ayudar esto? Pues yo esperaría que sí,
¿verdad? Realmente ya que te caiga una multa de $50, antes por 11, quizás los 11, pues la gente no le da mucha importancia, pero $50 ya es un valor importante. No se diga 150, ¿verdad? Que es casi la mitad, casi la mitad de un salario mínimo. Entonces yo creo que ahora la gente lo va a repensar. La gente va a pensar mejor si salir 40 minutos antes o salir 5 minutos antes, va a pensar si se va a tomar o no va a tomar al manejar, si va a cometer infracciones de saltarse un semáforo o faltarle respeto a una autoridad, o no tener su licencia a tiempo, o no haber pagado sus esquelas de su tarjeta de circulación, o refrendar la tarjeta de circulación. O sea que creo que por algo tenemos que empezar, creo que si se aprueba sería un excelente cambio. Ahora, incluso si aumenta el listado de conductas a sancionar, antes eran 111, hoy son 127. Hay más que algunas solo eran faltas, hoy ya van a tener algún tipo de sanción para los conductores. Sí, por ejemplo, tú ves que las cosas van evolucionando y van cambiando. Lo que antes no era realmente un insulto, ahora lo es. Hay muchas leyes, ¿verdad? Está la ley de violencia contra las mujeres, está la ley de la niñez y la juventud, o sea, tienes el tema de adulto mayor, entonces va evolucionando, entonces por ende tiene que irse actualizando las causas. Los gestores incluso, los gestores de tránsito, antes se veía un irrespeto total Sí. en las calles hacia ellos, se tuvo que poner una multa, darles el carácter que ellos puedan aplicar una sanción, y quien cometa una infracción contra ellos, pues puede llevar, ya se vio algunos que han sido procesados por irrespeto, Sí. hasta se los han pasado llevando. Sí, bueno, ese tema es bien importante porque es el tema de respeto al prójimo, ¿verdad? Siempre el tema de respeto va a salir mucho en esta entrevista. Y realmente ahora que los gestores tengan esa facultad, va a ayudar a alivianar un poco más y a que la gente vaya entendiendo que hay una autoridad que debe de respetarse. La fiscalización es vital en el tema de la seguridad vial. Nosotros vemos a los gestores, yo he visto estos días en el área metropolitana de San Salvador muchos gestores, y realmente hay que tener empatía con esa gente. Sí. Bastante empatía. Si uno puede darles agua, o sea, es difícil, ¿verdad? Darles algo a las personas y que la persona hasta lo recibe porque no sabes qué te están dando, pero realmente yo los he visto bajo la lluvia, los he visto bajo el sol, he visto mujeres gestoras que realmente le admiro esa vocación de servicio que se está proyectando a través de los gestores realmente. Se considera muy grave negarse a practicar una prueba de detección de sustancias, eso establece una de las reformas. Que será otra, decían, subterfugio que tenía la normativa, que la gente decían, pues no me quiero hacer la prueba y voy a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, voy a presentar un escrito y entonces pues ya no hay problema. Entonces hoy con la reforma eso termina. Sí, ese es un poquito, no sé ni cómo decírtelo, pero sí, antes tú te decían sople y tú decís no, hasta que no me tenga la orden de jugar, yo no soplo. Y pasaba bastante tiempo y la gente pues soplaba y se libraba. Pero realmente ahora pues creo que sí se están poniendo más controles, la gente va a tener que soplar, la gente tendrá que hacer lo que la autoridad le pida. Y más si seguimos en estado de excepción. Muy bien. Otro problema que se ha observado es la utilización de barras LED, y lo están normando precisamente en una de las reformas, sobre todo en carretera. Esas luces tan intensas que ponen camiones, furgones, en algunas veces de verdad hay tramos oscuros, lamentablemente en este país tenemos carreteras que no tienen iluminación, pero hay unas que puede dejar ciego al conductor que viene de frente y provocar un accidente de tránsito. No, a ver, tampoco te dejan ciego, pero esto es un tema bien importante que has tocado. Hay normas internacionales de señalización. Hay estándares internacionales de señalización que te regulan este tipo de luminosidad. Yo creo que es importante que hayan reflectivos, que hayan especialmente los camiones, los transportes grandes, masivos que transitan en la noche. Hay países, aquí por ejemplo solo hay que se ponen una franjita, una franja LED pequeñita, no LED, pero son reflectivas, son como stickers también. Y muchas empresas, yo he visto empresas multinacionales que tienen transporte que son
más responsables que van más allá, que lo enmarcan entero su camión. Acabo de estar viendo un estudio que se hizo en Vietnam, por ejemplo, con el tema de las motos, que en la noche la moto no se ve, porque tiene una lucecita pequeñita atrás. Y la moto es un tema de transporte que se está convirtiendo masivo, porque es mucho más barato que un carro. Entonces, lo que hicieron en Vietnam, que fue un estudio que se hizo y lo lograron meter en la legislación, fue que le ponían un sticker reflectivo, de esos reflectivos que, como tú dices, casi como que fuera una luz LED. Efectivamente, hasta la tecnología en material ha evolucionado, y entonces se pone un sticker LED grande, y ya tú ves la moto casi que a 25 metros de distancia, que de la otra forma no la verías. Entonces, sí, en las calles hay postes con temas LED y todo, pero yo más bien creo que aquí creo que se está cumpliendo la norma. Aquí creo que también va a ir cambiando, actualizándose a la norma internacional de señalización que existe. Ahora, ¿qué características no coincidan de un vehículo en la tarjeta? Será otra también de las multas. Yo preguntaba a alguien de transporte sobre esta situación y me dice que es bien común. O sea, es bien común que de repente a alguien tiene un desperfecto con un motor del vehículo, por poner un ejemplo, y de repente es como, mira, hay que hacer un ajuste, se te arruinó el motor, ok, vendeme el motor, y le hacen el cambio de motor en un taller y no se registra y anda con características de otro vehículo circulando. O sea, mira, aquí ya es un tema aparte que de ética, vuelvo al punto, la formación. Yo no puedo pretender ser dueña de un taller o que yo quiero hacer un emprendimiento a poner un taller cuando no estoy certificada o cuando no tengo un permiso que te da la alcaldía para tener un taller, porque las alcaldías dan permisos para tener un taller y ellos revisan. Aquí hay muchas empresas, las empresas privadas de ventas de repuesto tienen programas para certificación de taller para enseñarles. Entonces, lo que no puedes hacer es que, fíjate que necesito una bujía, pues usa mi carro, yo te pongo, o sea, yo he visto eso, y es cierto, le quitan piezas de un carro para ponérselas a otro. Eso es realmente inconcebible. Otra reforma también es una multa de $100 al irrespeto a los dispositivos de seguridad colocados de forma temporal, porque esa es otra. Lo decíamos en el segmento anterior, hay gestores o de la misma policía de tránsito pues, que se ponen en algunas intersecciones muy complicadas y ayudan, pero hacen la señal de alto y casi se los pasan llevando. O sea, la gente no se quiere detener o hay conos para no hacer algún tipo de viraje y la gente hace ese tipo de virajes. Eso es una sanción y va a costarte $100 si tú haces eso. O sea, y el punto dice no respetar fila cuando haya congestionamiento de vehículos o penetrar con el vehículo en una intersección o en un paso, si la situación de la circulación es tal que previsiblemente puede quedar detenido en forma que impide o obstruya la circulación transversal. O sea, tengamos paciencia, básicamente, es lo que dice esto y es cierto, porque si no, yo he visto los gestores que están y yo creo que fluye más fácil el tráfico con los gestores, porque hay lugares que no hay, a veces semáforos que hay congestionamiento para cruzar y realmente creo que eso va a ser una infracción y es válida. Muy bien, usted es experta también en estos temas a nivel internacional de políticas viales. ¿Qué establecen las normativas o hacia dónde debemos caminar para estar en los estándares que ocurren en otros países? Bueno, aquí hay varias aristas, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha tendencia a que los países de ingresos altos ayuden a los países de ingresos medianos y bajos. Hay bastantes fondos internacionales que ahora están poniendo en educación y en proyectos para los países de ingresos bajos y medios. Hay herramientas que lo están ocupando también estos países como nosotros, como lo que es IRAP, por ejemplo. También el tema Bloomberg Philanthropies, tú ves que tiene también está en varios países de Latinoamérica. Ojalá El Salvador pueda ser uno de los futuros, que nos vean en el ente, ¿verdad? Y realmente tenemos a Suecia, que dicen visión cero, ellos son expertos en la visión cero. ¿Qué significa la visión cero? Ellos tienen 0 accidentes.
Pero la gente dice, sí, pero es que casi no hay ni población, porque tú vas a... Ok, ellos tienen una educación, ellos han tenido medidas disuasorias, o sea, ellos han tenido un proceso para llegar a donde están. La gente respeta. Yo te apuesto que aquí, si respetáramos un poquito el tema de la distracción, que es la mayor causante de accidentes, en vez de 4 fallecidos, quizás tuviéramos ninguno, porque hay una meta establecida para llegar al 2030, que es llegar al 50% de las metas establecidas al 2030, lo que tenemos hoy al 2030. Ya llevamos un año en el segundo decenio de acción para la seguridad vial, que empezó el año 2021, que fue el lanzamiento del Plan Mundial, Sí. y luego para el 2030 se tiene esa meta de reducir los accidentes y los fallecidos a un 50%. Y la otra meta es dar que los países, especialmente de ingresos bajos y medios, tengan un transporte más accesible y sostenible y un transporte digno, que lo que sería el transporte público, especialmente enfocados para niños, mujeres y las personas más vulnerables, que también son las personas de la tercera edad, que se puedan subir a un autobús, que no les estén pitando, que las mujeres puedan sentarse, que no ocurra acoso sexual dentro de un autobús, que es lo que más sucede dentro del transporte público. Hay un irrespeto hay mucha violencia contra la mujer. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a presentar una gráfica del plan mundial también, sobre todo en la parte de fallecidos, y algo que nos da un recuento, un panorama pues más claro de lo que ocurre a nivel internacional con este tema de los accidentes. Si producción lo tiene para que lo pueda proyectar, ¿de qué trata o qué establece específicamente este mapa, Vanessa? Bueno, a veces es el Plan Mundial del segundo decenio de acción de la seguridad vial. ¿Qué pasó? ¿Por qué está esto? Tenemos la oportunidad que tenemos, los Estados miembros de Naciones Unidas nos dieron la oportunidad de tener otra segunda década de acción para mejoramiento de la seguridad vial, que va del año 2021 al 2030. Y esto está basado en el enfoque de sistemas seguros integrales y tiene 5 pilares, que son las medidas que hay que tomar. Uno es el transporte multimodal y el uso adecuado de suelo. Luego, carreteras seguras, vehículos seguros, el uso adecuado de las calles, es decir, que haya la señalización que el peatón pueda pasar, que el carro vaya por donde tiene que ir, la bicicleta vaya por donde tiene que ir, y luego también una respuesta pronta en cuanto a accidentes, porque no estamos preparados. O sea, los hospitales no es lo mismo que tú llegues de una emergencia como con apendicitis, a que llegues con la pierna en un hilo por un accidente. No es lo mismo, no es el mismo tratamiento. Entonces, se busca una atención rápida tras accidentes. Luego, ¿cómo se aplica? O sea, todo esto, pues, hay un tema ahí 30 que vemos, ¿verdad? Importante, se necesita financiamiento, se necesita legislación, se necesita tecnología, se necesita incluir el tema de género, y luego la velocidad del 30%, y a quién le corresponde eso, nos corresponde, nosotros todos somos los colaboradores y los actores de este plan. ¿Cuál es? Le corresponde al gobierno, le corresponde a la sociedad civil, les corresponde al sector privado y les corresponde también a las partes de financiamiento para que inviertan el sector privado dentro de sus empresas. Hay una certificación que se llama ISO 39001 que pueden certificarse en el tema de seguridad vial. La sociedad civil también debe de tener ser respetuosa con el tema, y obviamente pues el gobierno pues poner sus reglas y hacerlas cumplir. Me ha llamado la atención unas marcas, digamos, unas señalizaciones en las calles, la zona 30, o está marcado 30. ¿Qué significa esto? Ay, ese proyecto es sumamente bonito e interesante. Para los que no sepan, cuando está pintado 30, cuando ustedes vean un 30 así grande en las calles, eso significa que tenemos que reducir la velocidad y tenemos que estar manejando a 30 kilómetros por hora. Eso se pone en zonas como escolares o zonas de alto tráfico o zonas donde puede ocurrir mucha siniestralidad. Entonces, manejar a 30 kilómetros por hora
no es algo aleatorio que se inventaron y se pusieron, sino que hay estudios sobre eso. Manejar a 30 kilómetros por hora significa que uno tiene 8 metros por segundo. Entonces, cuando tú vas a esa velocidad, si va cruzando alguien por la calle y no lo ve, le da, esa persona no va a fallecer. No va a fallecer y la lesión va a ser mucho menos grave. Porque al darte 8 metros por segundo, ya es bastante como para amortizar cualquier golpe que pudiera haber. O sea que eso ayuda. El bajar la velocidad realmente te ayuda a tener un siniestro vial, o sea, un fallecimiento. Esto me refiero, es parte de un estudio, no es que alguien diga, creemos que no va, o sea, se han hecho pruebas, está determinado que puede sobrevivir una persona a un impacto a esa velocidad. Si tú manejas a 30 kilómetros, sí. Hay países donde están implementadas las zonas 30 que si tú manejas a 31 ya te cae la multa grave. Entonces, realmente sepamos, eso es parte de la cultura que hablábamos al principio, parte de la educación, parte de la formación. Realmente esos 30 significa maneje a 30 kilómetros por hora. Dentro de las reformas en nuestro país han aplicado un sistema de puntos, un puntaje para ir, digamos, si se maneja mal o se cometen infracciones, ir perdiendo la categoría hasta llegar que le digan, mire, usted no le puedo renovar la licencia de conducir. ¿Esto ocurre en otros países y cuál es la experiencia que se tiene con ello? Sí, bueno, por ejemplo, España, el señor Raúl Ledesma, que fue el que implementó ese sistema en España, al principio, hablábamos de hecho hace poco con el director de tráfico de España, con el señor Pérez Navarro, y me decía, yo le preguntaba, ¿cómo te ha funcionado a ti el tema de licencia por puntos? Porque es un tema al final de fiscalización, porque en España, por ejemplo, tú no podés ir ni siquiera viendo el teléfono, porque ahí hay bastantes cámaras y todo, tienen un observatorio muy interesante. Entonces tú ves y ya te pueden quitar la mitad de los puntos. Entonces imagínate aquí que hablábamos al principio de todas esas buceros y todo. O sea, si se hace, yo creo que es un proyecto súper bonito, porque tú al principio tienes todos los puntos, ¿verdad? Depende de las infracciones te las van quitando y hay un momento que no vas a poder manejar. Y como hay cámaras, tu placa se reconoce, tu cara se reconoce, el reconocimiento facial se reconoce. Entonces, para que funcione la licencia por puntos se necesita una fiscalización fuerte. Porque si no, vas a estar infringiendo la ley y sin que te quiten los puntos. Pero es un proyecto muy bonito y la forma de recuperarlos también es interesante porque es a través, obviamente, de cursos, de un poquito más de formación. Ahora, hay lugares que han tenido un desarrollo impresionante, por ejemplo, Canadá, hay lugares donde no hay semáforos, llegan 4 vehículos y cada quien sabe quién se detiene, quién se da el paso y cómo va ese orden en la movilidad. O sea, es aspirar llegar a algo así. Ese es un tema cultural, ¿verdad? Volvemos al tema cultural y el tema de respeto, porque la gente ahí sabe respetar, conoce, se forma, o sea, el tema también de los exámenes de manejo creo que van a ser, me asumo que van a ser un poquito más fuertes, o sea, en esos países la gente se forma bien, aquí también hay formadores, pues, ¿verdad? Pero es un tema de cultura y donde no existe la violencia vial, porque en los países de ingresos bajos y medios la violencia vial existe fuertemente y terminan muriendo personas entre 18 a 30 años, en donde si tú ves, la mayoría que mueren son jóvenes y son personas en una etapa superproductiva. Y eso afecta, es un tema de salud, sí. Yo le digo de salud porque es un tema de salud pública, entiendo, pero también es un tema de salud emocional, de salud económica, y más si tú no tienes un seguro que te responda por esos daños a terceros, que fuera muy interesante que tuviéramos esa ley. Ahora, las causales de accidentes de tránsito, yo me recuerdo hace 10 años o antes quizás, las bebidas alcohólicas siempre se mantuvieron en primer lugar, hoy ha caído como al 6º, 7º lugar. Tengo mis dudas en algún porcentaje dentro de la investigación que hace in situ las autoridades, que no puede estar vinculado, pero digamos que está en esa posición. Es increíble cómo la distracción al volante de mascotas o de teléfono está generando ese tipo de percances.
nada menos ayer yo iba en la Jerusalén y de por sí siempre hay tráfico, y ayer iba una persona extremadamente lenta por la zona de residencia presidencial, que es bien angosto pasar, casi iba en 2 carriles, y cuando pasó era una señora, una mujer, que iba viendo el teléfono, Claro. iba manejando y se metía al otro carril y todo. O sea, es una conducta bastante usual que cuando uno solo gira la cabeza y ve al que va revisando y manejando el teléfono. Bueno, la gente va cambiando su podcast, va chateando, la gente va comiendo, las mujeres se van maquillando a veces también adentro del carro, y todas esas son distracciones, las mascotas, los niños deben de ir según la edad atrás y en una silla de retención infantil. Eso está normado. Ahora sí, la reforma. sí, el tema de la silla de retención infantil y el tema del tipo de silla que debe de llevar cada persona. Cada pasajero que es un niño, y quiénes pueden ir adelante y quiénes pueden ir atrás. Ahora hay muchos carros que lo que se llama Global NCAP está también apoyando mucho el tema de la seguridad en los vehículos. Okay. Y aquí fuera bien interesante, que eso no está normado porque son otras cosas, pero que los vehículos que se importen, ya sean nuevos o usados, tengan las características de seguridad. Porque no puede ser que un fabricante de vehículos mande el mismo carro para Estados Unidos o Europa con 5 estrellas, calificación de seguridad, y aquí vengan con 1, con 2 o con ninguna. Entonces, eso no está dentro aquí porque son otros estándares, pero yo creo que la asociación que hace el tema de controlar con los fabricantes ya está como incidiendo que sea el mismo carro con estrellas de seguridad que se mande a todos, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. ¿Y no se manda por un tema económico? Es decir, ¿esos carros cuestan más? Asumiría que sí, asumiría. No tengo los datos de los fabricantes en cuanto a sus costos, pero asumiría que sí. Pero como nada lo regula, no te impide que no venga. Si aquí podemos importar carros que han sido chocados, o traíamos antes carros, se traían carros que estaban desechados y te decían, no, solo está chocado, ya no tiene bolsas de aire. No importa, no tiene bolsas de aire, vaya, está perfecto, lo compro. O sea, no puede ser, y todos hemos caído en eso. Que antes te decían, un carro usado, no, si solo se chocó aquí. Ahora los carros vienen congelados, vienen inundados, el tema del cambio climático ha afectado. También en la seguridad vial por ese fenómeno. Entonces la gente te los desechan en otros países y aquí los compramos en subasta bien contentos y los revenden. Entonces hay que tener cuidado con lo que compramos, porque después uno dice, le voy a llevar a la Defensoría del Consumidor. A ver, no, espérate, el carro ya sabías que estaba hundido, ya sabías que estaba congelado, ya sabías que estaba... que no tenía bolsas de aire, que quizás el cinturón de seguridad no servía y le pusieron otro. Entonces, es una cadena. Lo barato te sale caro, decimos. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, hay un tema también que en otros países es de estricto cumplimiento, y hablamos de los seguros de vehículos, o los seguros de daños a terceros, que se le conoce aquí en el país a raíz de esta situación, pues que tanto accidente de tránsito, y muchas personas dicen, mire, o en el transporte colectivo, no tengo para pagar, y a veces van a una audiencia, invierten dinero para que al final le digan, mire, yo $3 mensuales le puedo dar. O sea, es terrible para una persona que se ha visto afectada, que ha dejado de trabajar, que vengan y le van a dar cuotas de $4. O sea, sobre todo en el transporte colectivo, debería ser una obligación contar con esos seguros. O sea, que toda persona que vaya a manejar cuente con un seguro de daños. Eso sería ideal, realmente. Hay muchos países en lo que le llaman el SOAT, ¿verdad? Seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que
Aquí creo yo, porque estuve como viendo un poquito en el tema de la ley de seguridad vial en la nueva demo, creo que no va, creo que tiene que ser una ley paralela, entendería yo. Pero realmente fuera algo importante, porque como te decía antes, es un tema de salud, no solo salud pública, sino que salud económica también. Creo que si se hace un proyecto bueno donde se hacen estudios, ahora tú ves que existe un Observatorio Nacional de Seguridad Vial, donde tiene data a tiempo real. Entonces, todo eso ayuda a tomar buenas decisiones, porque las decisiones basadas en evidencia de datos, como tenemos, puede ayudar a generar una mejor estrategia para un desarrollo de leyes. Entonces, tenemos una suerte que tenemos el observatorio, que tendrá creo que un año, ya casi un año de estar ahí. Yo lo suelo revisar seguido para ver la siniestralidad y todo. Te quiero decir que he revisado también otros de otros países, y El Salvador lo tiene en tiempo real. Ni Alemania tiene un observatorio en tiempo real. Bien importante. Entonces, hacer decisiones basadas en evidencia de datos es increíble, y ahí es donde yo creo que los legisladores van a ver y van a analizar lo importante que debe de ser un seguro obligatorio, especialmente para terceras y víctimas de accidentes de tránsito, porque eso es lo que pasa. Yo te puedo pagar, entonces si va a la cárcel uno, el otro le pide dinero al vecino para sacar a este, y como aquí tenemos ese revanchismo, que en vez de conciliar y entender, queremos violentarnos unos a los otros. Esa es la cultura. Entonces, contando con un seguro, te aliviana de alguna forma emocionalmente y económicamente. Y eso no significa que va a ser un costo exagerado. Yo creo que por eso te digo que en base a datos pueden sacar un buen proyecto. Ahora, puede ser privado como está, o en otros lados, semiestatal, o sea, que hagan la averiguación, porque se lo preguntábamos al viceministro de Transporte un día de estos, y nos decía que sí lo tienen en estudio, o sea, sí está en consideración el mecanismo también de cómo poder implementarlo, qué mecanismo podría ser más viable para ello. Exacto, porque es el mecanismo, o sea, sí, y hemos visto, yo he escuchado también que él ha hablado sobre el tema, y realmente vale la pena, porque el mecanismo, decís tú. Ahora la multa te cae, ¿verdad? O a la tarjeta de circulación. Eso se cambia cada 5 años. La licencia se renueva cada año, ¿verdad? Entonces hay que modificar todas las leyes. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora de lo que es la demo. Si se hace la Dirección de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, creo que sería interesante que realmente se haga con la calidad y lo que el país realmente necesita, sin ver ningún interés en absolutamente nada, porque esta ley, o sea, tenemos una ley ya bastante antigua que se debe de plano de modificar, pero tenemos esa gran oportunidad ahora. Yo realmente motivo a las partes que están ahorita tomando esa decisión a que la lean bien, y a que se piense de aquí. Es como hacer un plan estratégico. ¿Verdad? Es como hacer un plan estratégico de lo que va a suceder y la implementación, y ahí entra todo lo que hemos venido hablando, el tema de la fiscalización, el tema del respeto a las leyes, el tema de la educación y la formación. Ahora está otro tema aparte, que es el de las motos. Es un problema que se ha anexado al ya existente en el parque vehicular en nuestro país, y hay que regularlo, hay que controlarlo. O sea, hay muchos accidentes que se generan por malos conductores de motocicletas. O sea, hay algunos que ni siquiera licencia tienen. Eso debe regularse, debe estar en la ley. Sí, es cierto, no es fácil, porque tú compras un carro a nombre de una empresa, y ¿quién lo maneja? Lo pueden manejar muchas personas. Entonces tú tienes tu licencia. Realmente creo que es una responsabilidad. Las personas que venden motos o que las importan para uso personal deben de estar seguros de matricular esa moto, que se matricula, que yo creo que también está en la demo ahora, y realmente el sacar la licencia es importante. Es importante porque yo creo que ahora con el tema, cuando se cambie el sistema semafórico, va a ser mucho más fuerte en el tema de la fiscalización, y la moto pues obviamente deben de conducir donde deben conducir, porque son los que más invaden el carril.
Ahora, otro tema también importante es el de los peatones. Ha habido campañas, ha habido algunos esfuerzos en algunos gobiernos, en algunos momentos, sobre todo cuando es el día del no atropello al peatón, pero debe de haber existir una conciencia más grande, tanto que las pasarelas estén en buen funcionamiento, como otro tipo de alternativas para ello. O sea, no es posible la gente que se lanza a las calles y cuántas personas, tanto el irrespeto del conductor que ve el peatón que se cruza, como el peatón que no se puede cruzar donde quiera. Hay ciudades donde si el peatón no se cruza en las líneas blancas o amarillas donde se establece, le ponen una multa al peatón. Por supuesto. Siempre el accidente, alguien tiene que tener la culpa. Yo siempre digo, necesitamos mejores conductores, vehículos más seguros y mejor infraestructura y obviamente mejor respeto, mejor educación, porque el peatón debe de cruzar donde hay lo que le llamamos la línea de cebra. Ahí debe de cruzar. Si ese conductor cruza más atrás o más adelante y hay un atropello, la culpa definitivamente es del peatón. Pero como el que pega paga, ¿verdad? Eso hay que cambiarse también, pero sí, y ahí es donde entra todo el tema de la señalización, la normativa que debe de estar puesta en cada calle. Yo ahora veo que cuando construyen calles señalizan bien, ponen los ojitos incluso reflectivos, que no son LED, sino que los stickers son tan reflectivos que parecen LED, y la iluminación de las calles debe de estar también bien visibles también en la noche, ¿verdad? Y cuando llueve, lo mejor es no manejar, porque uno para, va más lento, causa tráfico y puede causar accidentes. Y los motociclistas obviamente deben de ir con la indumentaria adecuada. Sí. Un casco homologado, que esto está también en la demo, se ha incluido un casco homologado. Hay cascos que no son tan caros, que son homologados. Ya Naciones Unidas tiene una homologación internacional sobre el tema. Obviamente hay las chumpas, que si tú te caes, sí, te protegen. El zapato. Vemos muchas mujeres ahora en moto, me encanta verlas en moto, pero las he visto en tacones. Entonces, para cambiar pedales, a veces que sean una moto eléctrica, la moto eléctrica es muy bonita, muy linda, pero no se escucha. Y volviendo al tema del peatón, el peatón va muy distraído, porque va con el teléfono, o lo va viendo o lo va escuchando. Vas escuchando un podcast o algo que te interese, o haciendo una conversación. Entonces, hay mucha distracción a veces también en el peatón. Y si hay personas con niños pequeños, siempre tiene que ir agarrado de la mano. El niño no puede ir sin estar agarrado de la mano del adulto. Siempre agarrado de la mano. También hay campañas bastante fuertes ha habido en el país para la solidaridad con las víctimas de accidentes de tránsito. Sí. De hecho, hay una organización que se encarga de buscarles ayuda, de generar algún tipo de campaña también para evitar esto. Ahora, la mejor forma, pienso, de ser solidarios con estas personas es que no haya más víctimas. Es decir, de apostarle a una cultura de evitar los accidentes que se pueden evitar. O sea, obviamente un desperfecto mecánico, se le van los frenos, aunque hay zonas, por ejemplo, en Guatemala, que hay rampas cuando alguien pierde los frenos. Ese tipo de medidas ayudan, pero digamos, va a pasar un accidente, pues va a pasar, pero hay muchos que sí se pueden prevenir. Sí, ahí, por ejemplo, es el tema de la prevención se puede prevenir. O sea, yo siempre digo, los accidentes de tránsito son una pandemia a nivel mundial y se pueden prevenir. Entonces, es una pandemia, ¿por qué? Porque es la segunda causa de muerte en el mundo. No solo aquí, en el mundo. Es la segunda causa de muerte. O sea, eso es pandemia. Y hay forma de prevenirlo. O sea, la violencia vial existe. Y la prevención es a través, como hemos hablado mucho aquí en el programa, a través de la formación, la educación, la sensibilización, la fiscalización, que es importante. Entonces, realmente hay cómo prevenirlo. Es un tema de salud pública. Al Estado le cuesta mucho atender a una víctima, porque la rehabilitación de esa víctima, la asociación de víctimas son súper importantes, porque yo sé que cada uno que ahorita que nos está viendo conoce o ha tenido vinculado a una persona que ha fallecido en un accidente, y nosotros no le damos realmente la importancia hasta que nos pase a uno de nosotros, hasta que no sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu novia, tu esposo, tu hijo. Hasta que algo cercano pase, nosotros no empezamos a darnos cuenta
de esa tragedia y esa pandemia mundial que existe, que son los accidentes y fallecer por accidentes de tránsito. Hay psicólogos especializados realmente en atender a víctimas. Creo que FONATA ahora tiene también una asistencia de psicólogos y trabajadores sociales para atender a esas familias, porque el impacto es muy duro. No es lo mismo que la persona fallezca por una enfermedad crónica, como puede ser un cáncer o otro tipo de enfermedad, que por un accidente de tránsito que es violento, o sea, es realmente violento. Por eso el conducir a 30 kilómetros, como hablábamos antes, te evita una muerte. Conducir también, la respuesta que lo pide el Plan Mundial post-accidente es importante, y eso es la atención a las víctimas. Como te decía, no es lo mismo llegar al hospital con una emergencia de apendicitis, ¿verdad?, que llegar, o con una septicemia, no es lo mismo, que llegar con una pierna o un brazo en un hilo a causa de un accidente. Muy bien. Vanessa, gracias por acompañarnos esta noche. Hemos aprendido mucho del tema de seguridad vial y de la prevención. Y gracias por las recomendaciones y el conocimiento de lo que se hace a nivel mundial, hacia dónde va dirigida las estrategias. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos ustedes, y hagamos de la seguridad vial una prioridad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.